Buenas noches. Esta noche vamos a presentar el informe estratégico de Simulador Labsa del Grupo 6, conformado por Mariana Forero, Santiago Rojas y David Linares. Bueno, en este informe vamos a encontrar la introducción, el resumen ejecutivo, el diagnóstico inicial, estrategias tomadas y plan de acción, también cómo evolucionó y las conclusiones y el aprendizaje que tuvimos a lo largo de la toma de decisiones para la empresa. Para empezar con el resumen ejecutivo, podemos hablarlo en 5 puntos. Los indicadores financieros entre el trimestre 8 y el trimestre 20 muestran un deterioro profundo que coloca a la empresa en alto riesgo de insolvencia. Hablando de liquidez e insolvencia, como tal, bueno, la liquidez corriente cayó de 9,89 a 0,45. Esto indica eh, una incapacidad para cubrir deudas inmediatas, lo cual refleja una mala gestión del capital de trabajo. Bueno, hablando un poco de la rentabilidad y el patrimonio, bueno, pues también podemos hablar de que el ROE sufrió eh, artificialmente a 37,6% por patrimonio negativo. Bueno, esto es una señal de pérdidas acumuladas y alto riesgo. Para inversionistas, el ROE cayó a 26%. La rentabilidad operativa y el margen neto pasa de 8,9 a 100,38 a 138,4%, evidenciando que los ingresos no cubren ni los costos básicos. Esto refleja pérdidas operativas severas, impactos de gastos crecientes y pérdida de competitividad con respecto a otras empresas del sector. La eficiencia operativa, bueno, cuando hablamos de esto, podemos hablar que la rotación de inventarios cayó de 3,67 a 0,41. Esto quiere decir que se acumuló excesivamente inventarios, bajó la demanda y en general se tuvo una mala planificación. Pues esto también obviamente aumentando la afectación a liquidez y costos. Por último, podemos hablar sobre el endeudamiento y riesgo financiero. Eh, el endeudamiento de la empresa subió de 25,3% a 169,4%. Esto indica que la deuda supera el total de los activos. La empresa actualmente está dependiendo del crédito para operar. Esto hace que enfrente un riesgo extremo de incumplimiento en los pagos, por lo cual pues, la empresa está en un deterioro grave. Bueno, digamos que para hablar un poco del diagnóstico financiero inicial, eh, la liquidez corriente eh, está en un 1,1. Esto quiere decir que tenía un bajo margen de seguridad financiera. La rentabilidad operativa se encontraba en 18,541. eh, Esto también siendo una rentabilidad reducida. Sin embargo, pues también el endeudamiento era alto, ya que contaba con un valor de 91.004. Eh, la rotación de inventarios de todas formas, era baja, lo cual hacía que tuviera una baja eficiencia. El margen neto se encontraba en menos 39.682 pesos. Esto quiere decir que cuenta con resultados negativos. Los gastos operativos se encontraban también en 633.619, perdón, lo cual pues obviamente evidencia unos costos elevados y las pérdidas antes de impuestos se iniciaron en una pérdida acumulada. Esto quiere decir que los ingresos no cubren los costos. Hablando un poco de las estrategias y el plan de acción, podemos utilizar lo que se conoce como pues, DOFA. Entonces, bueno, las fortalezas y oportunidades, bueno, gestionamos una estrategia la cual era usar la rentabilidad y reputación de la marca para aprovechar la expansión del mercado ante el mercado nacional. Bueno, por lo cual, financiar la producción y logística que garanticen el cumplimiento de los nuevos pedidos será importante, por lo cual se realizó
la pedida de un préstamo, lo cual, bueno, el fin de dicho préstamo era pues cumplir estos objetivos. Hablando un poco de las debilidades más las oportunidades, bueno, eh, el plan de acción era superar el déficit de liquidez temporal, aprovechando el acceso a crédito en buenas condiciones, por lo cual se generó una inyección directa de 115.000 para, pues bueno, mantener el flujo operativo y comprar materiales, así como pues realizar el pago a los proveedores. Las fortalezas y amenazas, cuando hablamos de ello, podemos encontrar que se usó la eficiencia operativa y ventas sólidas para amortiguar el impacto de mayores costos externos. Esto pues aceleraría la producción y el despacho para reducir la exposición a inflación o a competencia, por lo cual se puede decir que se contaba con un pronóstico, el cual pues lo que decía era que al realizar este préstamo y aplicarlo en la producción, así como en el pago a proveedores y compra de materiales, se iba a realizar una venta y una eficiencia mayor, lo cual pues eh, iba a realizar un, un flujo más rápido. Sin embargo, pues los pronósticos fueron erróneos y bueno, por eso no se cumplieron los objetivos. Digamos que ya hablando de las debilidades y las amenazas, podemos hablar que pues, la idea era reducir la vulnerabilidad ante los pagos lentos o costos financieros altos, por lo cual se creó un plan de pago corto para evitar intereses acumulados. Bueno, para continuar con la diapositiva de el margen neto, qué áreas estratégicas analizamos, qué decisiones tomamos y más o menos qué resultados logramos observar. Notamos que el margen neto bajó pues en gran nivel, como se puede ver en gran medida, de estar en menos 35,77% a pasar a menos 2.073,52%, lo cual es una caída abismal. Para esto, obviamente, nos tocó revisar qué áreas estratégicas, qué decisiones podíamos tomar y qué resultados vimos. En el área de producto, las decisiones que tomamos fue principalmente implementar mejoras graduales en el producto y mantener el portafolio. Sin embargo, aunque observamos que hubo más aceptación del producto y fidelización de los clientes, al no tener un precio tan alto, no había como manera de recibir más ganancia, porque se mantuvo generalmente desde lo que voy a hablar ahorita. En cuanto al precio, nosotros mantuvimos el precio promedio en las áreas, más o menos de 38, máximo 40, lo que, aunque mantuvo estabilidad en el volumen de ventas, había mucha presión sobre los márgenes netos porque realmente no se logró llegar al resultado objetivo. En cuanto a promoción, hicimos un incremento en la publicidad nacional, 9 páginas, y sostenimiento de la publicidad local. Eso, pues teníamos el objetivo de garantizar que llegara a más personas y que realmente fuera conocido. Y digamos que hasta cierto punto fue así, ya que tuvimos un resultado observado en el que la visualización de la marca aumentó y estuvo consolidado principalmente en mercados nacionales y pues hubo una leve recuperación en las ventas. Sin embargo, en cuanto a la distribución, aunque hicimos transferencias de unidades equilibradas entre áreas, el porcentaje no fue suficiente porque aunque mantuvo el flujo comercial y hubo pues un abastecimiento constante entre las zonas, la rentabilidad no fue suficiente y no pudimos llegar al objetivo pues esperado con la cantidad de ventas en cada una de las unidades. En cuanto a producción, pedimos materiales, aproximadamente 12.000, lo cual era ajustado a la demanda real, aunque pues habían costos muy altos, lo cual afectaba la rentabilidad del mismo. En cuanto a financiamiento, nosotros iniciamos con un préstamo que era de corto plazo de aproximadamente 115.000 para sostener la liquidez. Esto nos hizo en las primeras decisiones una estabilización temporal del flujo de caja y nos permitió continuar pues la capacidad operativa y digamos que nos ayudó por un tiempo. Sin embargo, más allá de que aunque nos mejoró la liquidez al principio, después la deuda era muy alta y era muy difícil de pagar. En cuanto a la inversión, no realizamos expansiones de planta, sin embargo, al final adquirimos una adicional. Esto nos ayudó a mantener
un control del gasto fijo y a mantener la capacidad productiva, pues por lo menos por las mismas acciones. Sin embargo, al final que adquirimos una planta, eh, pues básicamente creció nuestro poder de endeudamiento. En cuanto a reinversión, no se distribuyeron dividendos, nos priorizamos en tratar de fortalecer la caja y de pagar las deudas que teníamos, esto para reducir el endeudamiento y pues una ligera mejora en liquidez para pues contribuir a sostener la operación en un entorno financiero y así poder llegar a los resultados que teníamos esperados. En cuanto a los estados financieros principales, procuramos. Básicamente aquí mostramos como digamos que el resultado que obtuvimos ya al final en el trimestre 20, vemos que el estado de la situación financiera es aún como el saldo general que teníamos un total de activos de 340.000, pasivos 140.000, lo que nos da un total de un patrimonio de 198.000. En cuanto al estado de resultados, tenemos ingresos operativos de 720.000. Sin embargo, teníamos costos y gastos de 495.000 y 150.000. En cuanto al estado de flujo de efectivo, teníamos en operativos 82.000, en inversión menos 18.000 y en financiación un fallo también de menos 12.000. En cuanto al estado de cambios en el patrimonio, podemos ver que pues teníamos de capital 150.000 y 10.000 y en cuanto a utilidades retenidas, teníamos de 4.000 a 18.000, lo cual nos da un total de patrimonio de 198.000, lo cual aunque parece un saldo a favor con todos los gastos y todos los costos que teníamos, no era suficiente para mantener el nivel de la acción alto y pues mantener a la empresa. Bueno, ya continuando como aquí vemos como en resumen se podría decir el cómo básicamente las estrategias o bueno, los resultados de las estrategias. Sin embargo, pues en gráfica esto de diferentes cosas y vemos su evolución o en este caso de su evolución, iniciando por el precio de la acción. En el caso de la firma 6 inició con 9, se mantuvo, se podría decir que medianamente bien por los primeros, porque aunque bajó, no era una baja, no era un bajo tan abismal. Sin embargo, aproximadamente del trimestre 9 al 10 hubo la primera caída que fue hasta aproximadamente 6, se hizo un poquito más, lo cual fue la primera como gran caída, luego se mantuvo, pero del semestre 11 a 12 volvió a bajar nuevamente hasta que bajó pues una vez como digamos de a 2 de a $2 por trimestre, hasta que en el trimestre 14 se mantuvo con un precio promedio de 2. En cuanto a la evolución de las utilidades netas, aquí se puede ver en cuanto a los trimestres, se puede ver que se mantuvo mucho tiempo, sin embargo, el precio de la acción, aunque intentamos mantener el precio el valor de las utilidades, pues con el precio de la acción ya era insostenible y terminó de caer totalmente. En cuanto al costo total, vemos que al principio, por lo mismo de que teníamos préstamos y teníamos todavía una capacidad de endeudamiento más alta, se mantuvo con un costo bajo. Sin embargo, entre más subió el nivel de endeudamiento y los préstamos y las deudas y todo lo que teníamos a nuestra disposición, pues fue subiendo el valor hasta llegar al valor de 1.270, 1.270.235. Para tener en cuenta el proceso de cómo recibimos la empresa y cómo terminó, decidimos realizar un análisis FODA o TOFA, en el cual tenemos en cuenta que para cuando recibimos la empresa en el trimestre 8, este era el panorama general, iniciando con unas fortalezas que fueron resultados positivos en utilidades, lo que mostraba que era una operación pues rentable. También disponibilidad de efectivo que respalda la estabilidad y funcionamiento del negocio, esto por cualquier tipo de deuda, capacidad instalada para mayor nivel de ventas, lo que pues brindaba margen sin necesidad de grandes inversiones que fueran adicionales. También una amplia visibilidad en el mercado gracias a que previamente había inversión publicitaria. En cuanto a las debilidades, vimos también que el valor de la acción estaba por debajo del umbral, lo que permite emitir nuevas participaciones, pero limita el acceso a capital en bolsa.
También vimos que había como alta concentración del gasto en publicidad, dejando rezagada la inversión en desarrollo de producto, ya que había mucha publicidad, sin embargo no se hacían inversión en mejorar el producto ni en hacer cambios. Riesgo de infrautilización de la capacidad instalada porque nos estaban dinamizando las ventas. En cuanto a oportunidades, vimos que había posibilidad de aprovechar la capacidad productiva, pues que no estaba siendo utilizada en el momento para así incursionar en nuevos segmentos o pues básicamente aumentar la cobertura geográfica y aumentar pues la publicidad en ciertas zonas, más que a nivel nacional. También decidimos implementar innovación en productos como vía para aumentar el valor percibido por los consumidores y así atraer inversionistas, ya que cuando la recibimos nos dimos cuenta de que si bien tenía mucho potencial, no tenía casi ninguna mejora y eso pues no permitía que la acción creciera. También el uso de estudios de mercado para orientar decisión de expansión comercial. Nos dimos cuenta de que si tal vez analizamos un poco más el mercado, podríamos aprender un poco más sobre los consumidores y la competencia para así pues ver qué estrategias tomar. En cuanto a amenazas, los competidores que apuestan por innovación y diferenciación, ya que esto puede disminuir la participación de nuestra empresa. También las variaciones de costos de insumos y efectos de la inflación que presionan la rentabilidad. También vimos que la inestabilidad de los mercados financieros, ya que esto reduce la facilidad de captar nuevos recursos. También vimos que había posible fuga de talento humano si no se implementaban medidas de fidelización al personal y de que había un riesgo alto de renuncias. Ya que hablamos de cómo regimos la empresa y del análisis DOFA, de el cómo empezó la empresa, también vamos a revisar el análisis DOFA de cómo terminó la empresa en el trimestre 20. Para eso vimos que tiene pues ciertas fortalezas, ciertas oportunidades, pero también tuvo debilidades y amenazas que fueron realmente cruciales en el resultado de la operación. Iniciando con las fortalezas, vimos que teníamos una capacidad instalada de producción de hasta 30.000 unidades, permitiendo crecer sin nuevos inversionistas. También inventarios altos de producto terminado y materia prima, facilitando atender a la demanda que era inmediata. También mano de obra suficiente, ya que teníamos 249 obreros y 82 cuadrillas, y tenían productividad clara por área, lo que permitía que fuéramos productivos. Sin embargo, habían muchas debilidades, como por ejemplo los resultados financieros negativos, esto porque la utilidad neta estaba por muy debajo, afectando la rentabilidad. También el flujo de caja era crítico porque tenía un saldo final negativo que obligaba a recurrir a préstamos, lo que hacía que la deuda siguiera creciendo. También había alto nivel de intereses de corto plazo, reduciendo la utilidad operativa porque teníamos muchos préstamos para ese momento. También dependencia significativa de deuda para financiar operaciones, ya que la deuda era tan grande que para poder mantenerla, pues nos tocaba seguir solicitando préstamos. En cuanto a la oportunidad, las oportunidades. Estábamos, pues teníamos como principal aprovechar la capacidad ociosa para aumentar producción, ventas o maquila a terceros, realizar campañas de ventas usando inventarios disponibles para poder mejorar la liquidez, la posibilidad de renegociar obligaciones financieras y mejorar condiciones de pago para que la deuda disminuyera. Y también pensamos que podríamos implementar mejoras operativas que reduzcan costos y que pues aumenten la eficiencia. Algo que fue también crucial fueron las amenazas, por eso las tuvimos muy en cuenta, que fue algo de lo que ayudó a que quedáramos en este resultado, que fue que los competidores con estrategias de innovación o precios agresivos nos reducían la participación, ya que aparte de que ellos tenían más posibilidad de hacer mejoras y de subir el precio, tenían menos deuda, lo que permitía que fueran más estables a comparación de la nuestra. También los incrementos en costos de insumos y servicios financieros que podrían disminuir los márgenes de inversión. También la inestabilidad financiera por alta dependencia de deuda y flujo de caja negativo, ya que estábamos muy por debajo de lo ideal. Y por último, el riesgo de perder talento por rotación o limitaciones internas, ya que muchas veces de tanta deuda era difícil mantener tantos obreros. Por ende, como decisión final, nos tocó comenzar a contratar más para llegar al total de los 249. Bueno, nosotros como grupo ya, digamos, llegando a los indicadores del cual pues tomamos nuestra decisión, ya como resultados tuvimos como liquidez corriente desde el trimestre 8 de 9,89 hasta el trimestre 20 de 0,45. Nuestra interpretación de este, digamos, de este factor, de esta medida de tendencia que se dio, fue la baja capacidad de pago en 120. Ya pasando al ROE,
del trimestre 8 pasamos de 3.25% al trimestre 20, 37.6%. La interpretación que tomamos de esta tendencia fue la distorsión por el patrimonio de negativo. Ya para el ROE, de 2.43% en el trimestre 8 y pasamos al menos 26,0% en el trimestre 20, pues ya como diagnóstico tomamos la pérdida fuerte en la eficiencia. Ya el siguiente indicador, que es el margen neto, en el trimestre 8 tuvimos un 8.9% y en el trimestre 20 pues terminamos en un menos 138.4% y ya pues obviamente como interpretación tuvimos pérdidas severas. Y ya la rotación de inventarios, en el trimestre 8 3.67 y en el trimestre 20 0.49 y 41, y pues nosotros como grupo interpretamos que los inventarios excesivos pues tuvieron influencia en un 120. Y ya el último indicador, que es el endeudamiento, pues ya en el trimestre 8 tuvimos un porcentaje de 25.3 y en el trimestre 20 terminamos en un porcentaje de 169.4. Y pues ya como resultado pues tuvimos un riesgo financiero extremo. Pues ya como conclusión del ejercicio, pues ya la empresa experimentó un deterioro progresivo entre el trimestre 8 y el 20, pasando de un estado estable a uno de alto riesgo financiero y operativo. A pesar de implementar estrategias en precios, promoción, producción y financiamiento, estas no lograron revertir las pérdidas acumuladas ni la caída en liquidez. El incremento del endeudamiento y la pérdida de eficiencia operativa evidencian una estructura debilitada que requiere una reconfiguración profunda del modelo de negocio, reducción de costos y una gestión más rigurosa del capital y trabajo. El simulador permitió pues identificar los errores críticos y comprender la importancia de las decisiones coherentes, oportunas y alineadas con los indicadores financieros. Y bueno, nosotros básicamente tomamos y seleccionamos 5 aprendizajes que aprendimos a lo largo pues, del ejercicio. Entonces, el primero, la importancia del control financiero. Entonces aprendimos que si los indicadores no se monitorean cada trimestre, la empresa puede entrar en pérdidas sin darse cuenta. La liquidez el apalancamiento y el margen neto son señales de alerta temprana. La segunda pues, que tomamos fue la rentabilidad depende de las decisiones. Entonces, integradas precio, producción, inventarios, publicidad y financiamiento deben alinearse. Una buena decisión aislada no compensa una mala estrategia global. Ya el tercer aprendizaje que decimos, pues digamos, como identificamos, el endeudamiento debe manejarse con cuidado. Entonces, pues los préstamos a corto plazo resolvieron problemas momentáneos, pero pues digamos que estos generaron presiones de interés que empeoraron la situación cada vez más. Ya el cuarto aprendizaje sería la eficiencia operativa, que pues digamos que tiene una gran importancia y es clave. Entonces, estos inventarios pues más gestionados sobre costos y baja rotación generan pérdidas incluso cuando las ventas pues se mantienen, ¿sí? Ya el quinto y último aprendizaje sería el simulador replica la realidad. Entonces, la práctica demostró que errores de planificación, exceso de gastos y mala previsión llevan a pérdidas sostenidas y riesgo de quiebra. Y ya, pues, este sería pues toda nuestra presentación. Espero les haya gustado. Que tengan buen día.